Bien, entonces decía que la palabra que dice aquí en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja, viene de pleonecteo, que es un engaño para tener más. Entonces, es un engaño buscando ventaja, es un engaño codicioso, es un engaño que busca aprovecharse del otro, es un engaño que busca sacar provecho, sacar el mejor partido, y eso es lo que significa pleón. Pleón es más, ¿sí? Pleón es más. Entonces, conseguir ventaja sobre otra persona, ganar ventaja. Por eso está traducido de esta manera este versículo de 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y esa palabra maquinaciones viene de una raíz que es noema, que es un entendimiento, un intento, un pensamiento, un propósito, un esfuerzo mental que se hace con un propósito, ¿sí? Entonces, lo que nos dice este versículo es que Satanás está permanentemente haciendo esfuerzos para conseguir sus propósitos. Y lo que quiere hacer es llevar a cabo sus propósitos de cualquier manera, ganando ventaja sobre nosotros, ¿sí? Siendo ventajoso permanentemente sobre nosotros. Entonces Pablo nos advierte y dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás, ¿cierto? Porque no le podemos dar ventaja. Entonces, si conocemos, si no ignoramos, si no pasamos por alto los propósitos que tiene el maligno, entonces no va a poder sacarnos ventaja, o por lo menos no nos va a poder sacar ventaja tan fácil. Siempre es engañoso, siempre se aprovecha, pero entonces por lo menos que no le quede tan fácil hacerlo. El contexto de este versículo está en el perdón a un hermano que pecó. Básicamente era un hombre en la iglesia de Corinto que había sido expulsado de la congregación. Sin embargo, ese hombre se arrepintió y la tristeza lo embargó. Y entonces Pablo habla a la iglesia y le dice, bueno, si el perdón del Señor Jesucristo, pues es el perdón que está para nuestros pecados, nosotros como iglesia también debemos perdonar al hermano que pecó. Durante muchos años pienso que no es desacertado, es correcto. Me concentré en aprender solamente lo bueno. Recuerdo mucho una ilustración que había acerca de que en los Estados Unidos las personas que trabajan en el tesoro nunca estudian billetes falsos. Siempre estudian los billetes, digamos, verdaderos, y conocen a la perfección los billetes verdaderos. De manera que cuando ven un billete falso lo identifican de inmediato, porque conocen perfectamente cómo es un dólar verdadero. Y me parece que eso está correcto y está bien. Sin embargo, meditando sobre este tema hace varios días ya, creo que yo he ignorado las maquinaciones del maligno. Y me parece que es un riesgo grande ignorar los esfuerzos y los propósitos que hace el maligno, porque eso le da ventaja. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como toda la escritura es inspirada por Dios, y 2 de Corintios 2:11 es inspirada por Dios, entonces 2 de Corintios 2:11 es útil para enseñarnos,
para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Quisiera que meditáramos un poquito en este pasaje de 2 de Timoteo 3:16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? O sea, no es solamente las palabras que están en rojo en la Biblia, que es las palabras de Jesús, ¿sí? No es solamente cuando Dios habla y dice, ¿sí? Pues esa es la voz de Dios, ¿sí? Cuando las palabras en rojo aparecen en nuestra Biblia, pues esa es la voz de Jesús, claro, por eso están en rojo, las palabras de Jesús. Cuando dice el Señor, yo el Señor, pues claro, esa es la voz de Dios, ¿cómo no? ¿Sí? Pero dice aquí que toda la escritura es inspirada, ¿sí? Y esa palabra inspirada viene de una palabra que es neuma, que es la misma palabra de pulmón, ¿cierto? De aire, de aliento. Por eso cuando uno está enfermo de los pulmones le da neumonía, no pulmonía, pero pues neumonía. Entonces, cuando dice la escritura es inspirada por Dios, es que el aliento de Dios está en su palabra. Y cuando dice que es útil, quiere decir que es provechosa para enseñarnos, es decir, para instruirnos, para redarguir. ¿Saben qué es redarguir? Hacer caer en cuenta, pero con pruebas, ¿sí? Redarguir no es que lo convenció, no. Redarguir es que le muestra pruebas y uno se tiene que quedar callado porque la prueba es la prueba y no hay nada que hacer contra la prueba, ¿sí? Eso es redarguir. Para corregir, para instruir, y ese instruir es formar, es disciplinar, ese instruir es criar, ¿sí? La palabra nos cría en justicia, es decir, en el bien, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios, por supuesto, el ser humano sea perfecto. Y esa palabra perfección se refiere a que esté completamente bien equipado, ¿sí? Que no le falte nada, que todo lo tenga a disposición, que lo tenga a la mano, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando estamos hablando de preparado, quiere decir que todo esté funcionando perfectamente para el resultado que se necesita. Entonces, yo creo que nos hace falta un poquito de instrucción en esta buena obra. ¿Cuál? Pues la de no ignorar las maquinaciones del maligno para que no gane ventaja sobre nosotros. Entonces, todas las personas que estamos comprometidos con Jesús tenemos enemigos, ¿sí? En Mateo, no lo busquen, en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si usted es una persona que solamente dice Señor, Señor, bueno, ahí habrá otro mensaje que seguramente será muy provechoso. Pero este mensaje es muy provechoso para los que quieren hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque los que queremos hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, tenemos unos enemigos. Tenemos enemigos poderosos que están actuando en contra nuestra. Y no saber eso es sumamente peligroso, ¿cierto? O sea, ir por la vida caminando sin saber que uno tiene enemigos que le están haciendo cosas, tirando trampas, queriendo lo malo, es muy peligroso. O sea, uno no puede ser tan ingenuo. Yo lo digo que soy tal vez uno de los más ingenuos de todos, y que considero que en mi propia ingenuidad Dios me ha guardado de tanto, porque soy tan ingenuo que me ha guardado de cosas en situaciones tremendas por causa de la misma ingenuidad. Pero lo entiendo como la providencia de Dios, no porque la ingenuidad sea, digamos, lo que debería ser, ¿verdad? El Señor dijo que teníamos que ser prudentes como palomas, pero astutos como serpientes. Bueno, entonces la ingenuidad, esa es una característica de mi personalidad, no tiene nada que ver, no la imiten, no les sirve para nada, pero la providencia de Dios está sobre nosotros. Lo que podemos percibir con nuestros sentidos, ¿sí? La vista, el gusto,
el olfato, el oído, el tacto. Todas esas cosas, digamos que son realidad aparente. Pero lo que no podemos percibir con esos sentidos es lo que es verdadero. Y también es lo que permanece. Entonces, para tratar con este tema, tenemos que, de alguna manera, despojarnos de nuestros sentidos. No vamos a poder entender esto con nuestros ojos, con nuestros oídos, que oyen las palabras que estoy diciendo. Necesitamos una transformación, necesitamos la renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos 12. Necesitamos cambiar la manera de pensar y no limitarnos a lo que podemos percibir con estos sentidos. Abrir el corazón a una revelación que nos es dada en la palabra de Dios por el Espíritu Santo, que es quien nos revela todas las cosas. Así que los invito a Efesios capítulo 1, verso 16. Este pasaje estuvo siendo objeto de la oración de Mateo en la casa de oración el jueves pasado, y hace unos días ya Mateo viene orando por este pasaje para la iglesia. Y este pasaje, Efesios capítulo 1, versículo 16, dice esto. Pablo le dice a los efesios: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Versículo 17. El propósito de la oración de Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Vamos a dejar hasta ahí. El propósito es que el Padre de gloria, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos dé un espíritu de sabiduría. La palabra sabiduría en griego es sofía, y habla de habilidad para entender, habla de claridad. Un espíritu de revelación. Revelación es la misma palabra griega apocalipsis, que es la palabra con la que conocemos el libro de Apocalipsis, que es la revelación. Y entonces Apocalipsis es revelación, y la revelación no es otra cosa que una manifestación, un descubrimiento de un secreto, algo que antes estaba encubierto, ¿sí? Por eso la revelación se acaba en Apocalipsis. Dios ya no tiene ninguna otra cosa más que revelar respecto de los tiempos que vienen. Pero nosotros sí podemos recibir revelación del Espíritu Santo, especialmente estudiando la palabra de Dios y entendiendo qué es lo que quiere decir. Entendiendo palabra por palabra qué es lo que quiere decir. Entonces, Dios quiere darnos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El versículo 18 dice: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, iluminando nuestro entendimiento. Y el entendimiento es una palabra que me sorprendió tanto. La palabra es dianoia, y la primera parte de esa palabra dia significa cruzar de un lado a otro, como cuando uno cruza un río, como cuando uno cruza un puente, como cuando uno cruza una calle, ¿sí? Cruzar de un lado a otro. Y noieo es la palabra que se utiliza para la mente, el pensamiento, para utilizar el razonamiento crítico, y entonces ese razonamiento crítico nos lleva a conclusiones. Entonces, esa palabra dianoia, entendimiento, es usar nuestro razonamiento para llegar a otro lado de un tema, ¿sí? Para descubrir el significado, para transformar nuestro entendimiento, para hacer un cambio que es necesario, dejar de entender las palabras como siempre las hemos entendido y entenderlas distintas. Yo creo que esta es la manera en la que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a su palabra, con dianoia, ¿sí? Que no nos quedemos porque siempre decimos otra vez ese pasaje, otra vez Efesios capítulo 1, versículo 18, no, ¿sí? Pero ¿cuántas veces habíamos pensado en que Dios ilumina
nuestra dianoia, nuestro entendimiento, para hacernos cruzar a otro lado y darnos un entendimiento nuevo, diferente, más profundo. ¿Y cuál es ese entendimiento nuevo y diferente, más profundo? Bueno, puede ser que no sea nuevo, pero sí más profundo. Es para que sepáis, ¿sí? Para percibir, para ver, para ser conscientes, para considerar de una manera dos cosas, o bueno, más cosas. Primero, ¿cuál es la esperanza a la que nos ha llamado? Tenemos que comprender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Segundo, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pablo escribía difícil. Siempre tiene muchos adjetivos que califican las cosas que ha dicho. Entonces dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Riquezas de la fama, de la herencia que Él nos dejó en los santos. Y en el versículo 19 dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Bueno, ese también tenemos que examinarlo con calma porque dice muchas cosas. La palabra supereminente significa abundante, significa que es trascendente, sobresaliente, superior, excedente. Así como el versículo que me encanta tanto, donde Dios dice que nos darán medida buena, apretada, remecida y rebosante, ¿sí? Es que es tremendo, porque por ejemplo los granos, ustedes saben que si uno echa granos entre un frasco, pues queda lleno el frasco, pero si uno lo agita, baja un poquito, ¿sí? Y si uno lo aprieta, baja otro poquito, ¿sí? Y entonces le cabe más. ¿Sí? Y lo que Dios dice es siempre, así quiero darles, apretado, remecido, abundante, desbordante. Esa es la supereminente grandeza de su poder. Y el poder de Dios es la capacidad de hacer algo. Ese poder, digamos, no el poder de Dios, sino la palabra poder, es dunamis, es la capacidad para hacer algo. Es el poder para lograr algo. Y nuestro poder para hacer cualquier cosa, para lograr cualquier cosa, es eso, el dunamis del Señor, la grandeza, la supereminente grandeza del poder de Dios. Porque lo dice ese versículo, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, los que tenemos fe en Él, los que tenemos nuestra confianza depositada en Él, ¿sí? Todas estas cosas que estamos diciendo eran la oración de Pablo. Pablo decía que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, para que entendamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Cuando hablamos de la operación del poder de su fuerza, la palabra operación es energía, que se parece mucho a energía. Y la energía no es otra cosa que un poder en acción, ¿sí? Nosotros podemos tener el micrófono inalámbrico, 2 millones y pico, pero se le acabó la pila, no sirve para nada, no tiene energía, ¿cierto? Pero esa energía es el poder en acción, el poder en acción. Entonces dice que esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos es según la operación del poder de su fuerza. Y la palabra fuerza es ishus. Es una fuerza, pero no es cualquier fuerza. No es la fuerza que le enseñan a uno en el colegio. No son las fuerzas de Newton, no es la fuerza normal, ni es la fuerza atractiva, no es ninguna de esas. Este ishus es una fuerza que supera la resistencia inmediata, ¿sí? Es una fuerza mayor, es una fuerza diferente. Es la fuerza, versículo 20, que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y
sometió todas las cosas a sus pies, se me acabaron los dedos, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Me encanta cuando la Biblia dice todo, porque no se queda nada por fuera. Y me encanta que Pablo dice todo muchas veces. Dice sobre todo nombre, ¿sí? Y sometió todas las cosas y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, no se quedó nada por fuera. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado para entender todas estas cosas. La oración de Pablo era que Dios el Padre nos diera ese espíritu de sabiduría para entender las esperanzas, las riquezas, la herencia, la abundante potencia del poder de Dios para con nosotros, el poder que opera y que se pone en acción con la fuerza suficiente para superar la resistencia de todo lo que se opone a sus propósitos. El poder suficiente, la fuerza suficiente como cuando resucitó a Cristo. Esa potencia de su poder se puso en acción con la fuerza suficiente para sentarlo a la derecha de su trono en los lugares celestiales. La potencia que tiene la fuerza suficiente para que una vez sentado allí tenga un lugar sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, una potencia con un poder que se puso en acción con la fuerza suficiente para superar la resistencia que se oponía a someter todas las cosas bajo los pies de Cristo y a establecerlo como cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. ¿Entendemos lo que tenemos en Dios? Nos cuesta trabajo, ¿sí? A pesar de desmenuzar todo lo que nos dice, es como si nosotros dijéramos, ¿de verdad todo eso? Ni me alcanzo a imaginar, todas estas cosas nos diste en Cristo Jesús, todas estas cosas pusiste a nuestra disposición, y la respuesta de Dios es sí, sí, todas esas cosas te las di desde el momento en el que tuviste al Espíritu Santo morando en ti. Pero estas cosas no las podemos percibir con nuestros sentidos. Esto significa que hay una realidad espiritual que tiene que ser entendida, que tiene que ser comprendida, que tiene que ser discernida por medio del espíritu de sabiduría y de revelación que solo Dios nos puede dar y que nos quiere dar. Eso significa que por el hecho de ser creyentes tenemos un enemigo declarado, que es ventajoso y aprovechado, y que no debemos ignorar sus propósitos. ¿Recuerdan los propósitos del maligno? 3 propósitos, Juan 10:10. Hurtar, matar y destruir. Eso significa que contra ese enemigo, queramos o no, tenemos una lucha. Entonces podemos ser el saco de arena o podemos defendernos, ¿cierto? Un saco de arena, le pegan y le pegan y le pegan y solo cuelga, ¿sí? O podemos defendernos. Eso significa que si escogemos ser el saco de arena, pues vivimos dándole la ventaja. Entonces, todo el tiempo, ¿cierto? Pero que si escogemos pelear, nosotros tenemos que tener claro que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Empezando por el mismo Satanás, no es carne y sangre. Y todas sus huestes, los poderes que él ha delegado en distintas jurisdicciones, los dominadores de este mundo que está en oscuridad y pecado, ejércitos espirituales de seres que quieren causarnos dolor, que quieren cometer crímenes en contra nuestra.
Entonces, son las 12:31, vamos a orar. Padre, te doy gracias por los que estamos aquí y te doy gracias por los que escuchan este mensaje, Dios del cielo. Te doy gracias también por mi vida, por enseñarme estas cosas, por abrir mis ojos. Gracias por tu deseo de darnos un espíritu de sabiduría y de revelación. Gracias por querer darnos el entendimiento para comprender que estamos tratando con cosas que solo se pueden conocer por tu revelación. Bendigo tu nombre, Dios del cielo. Yo quiero que prepares a tu iglesia para escuchar. Prepares a tu iglesia para hacer dianoia, para pasar de un lado al otro, para comprender, para ser transformados en el entendimiento, para que podamos captar todas las cosas que tú quieres decir y enseñar. Bendigo tu nombre, Dios del cielo, y te doy gracias por las cosas maravillosas que vimos el día de hoy aquí en tu iglesia, por la restauración, por el perdón, por la gracia, por la confesión, por tu bondad, por tu generosidad, por tu misericordia, por los hermanos, por la familia que hiciste en Cristo Jesús. Mucho gozo. Como dice tu palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Danos nuevas ocasiones, nuevas oportunidades para estar juntos, para aprender de ti y para dejar de ser sacos de arena golpeados por el enemigo y empezar a utilizar todo lo que tú pusiste a nuestro alcance para hacer las cosas como tú quieres que sean hechas. Tú, Señor, escudo de nuestro socorro y espada de nuestro triunfo. A ti es la gloria por los siglos. Amén.